Bon dia. Molt bé, doncs molt bon dia a tots i benvinguts a esta jornada que sempre és molt especial. Benvinguts a l'acte de presentació del Projecte FER 2018, l'edició número 6 d'este Projecte FER. El que avui anem a viure ací és el més semblant a una gran festa de l'esport valencià. Ja dic, edició número 6 del Projecte FER, foment d'esportistes amb reptes, fomento de deportistas con retos, un programa impulsat per la Fundació Trini Alfonso, que presidís Juan Roig. President, bon dia i gràcies, i que recolza, ajuda i promociona aquells esportistes de la Comunitat Valenciana que millor simbolitzen els valors de la cultura de l'esfuerzo, un dels principals eixos, motivacions i inspiracions de la Fundación Trini Alfonso. Antes que nada, queremos saludar y enviar un saludo a aquellas personas que siguen este acto a través de Internet, a través de la red, por ejemplo, a través de la propia web del Proyecto FER, proyectofer.es, o a través de otras ventanas o plataformas como la web de la Liga For Sports. Esto último es posible gracias a un acuerdo de colaboración firmado hace pocos días, la pasada semana, entre la Liga de Fútbol Profesional y la Fundación Trini Alfonso. Un convenio para la promoción y difusión de eventos deportivos que se celebren aquí en la Comunidad Valenciana y que cuenten con el apoyo, impulso o la organización de la Fundación Trini Alfonso. Gracias a este acuerdo, repetimos, entre la Liga y la Fundación, hoy contamos con dos testimonios de auténtico lujo, dos cracks del deporte español, dos campeonísimos, que han querido dejaros, chicos y chicas del FER 2018, el siguiente mensaje. Soy Javier Fernández, 2 veces campeón del mundo, 6 veces campeón de Europa y bronce olímpico de patinaje sobre hielo. Soy Carolina Marín, campeona olímpica en Río de Janeiro y doble campeona mundial. Sois unos afortunados de formar parte de este proyecto que ayuda al deporte valenciano. Sois un orgullo para vuestra comunidad y ayudáis a que el deporte valenciano crezca y se vea por todo el mundo. Os animo a que sigáis vuestro camino con esfuerzo, trabajo, ilusión y dedicación. Llegar a lo más alto no es fácil. Tenéis talento y condiciones, solo hay que saber desarrollarlas. Aunque el camino es duro, alcanzar la cumbre lo compensa todo. Claro que sí. Un aplauso para estos dos campeonísimos, Javier Fernández, el patinador, y la gran Carolina Marín, campeona casi nada olímpica en bádminton en Río 2016. Bien, hoy estamos rodeados de casi un centenar de ejemplos de talento, de dones innatos, de ilusiones, de retos, de sueños, de ambiciones, de aspiraciones. Y todo ello está perfectamente representado en este selecto grupo de deportistas que hoy nos acompañan como integrantes del nuevo equipo FER 2018, del que después sabremos más información. Y posiblemente no hay mejor escenario que este imponente y espectacular marco de la Alquería del Básquet, un foco de atracción, detección y gestión de talento deportivo para acoger este acto, esta puesta de largo del FER 2018. La Alquería fue inaugurada hace 8 meses, en septiembre de 2017, ya ha acogido competiciones de carácter nacional, ha recibido, no es para menos, elogios de voces ilustres del baloncesto nacional e internacional y se confirma, se consolida como lo que es un núcleo de referencia del baloncesto de formación de base a nivel mundial. Por tanto, la Alquería y el Proyecto FER son solo 2 ejemplos, 2 vehículos de ese potente y ambicioso plan de mecenazgo deportivo impulsado por Juan Roig a través de su patrimonio personal y a través, por una parte, del Valencia Basket Club y por otra, de la Fundación Trini Alfonso. Para conocer mejor uno de estos vehículos, de este potente programa de mecenazgo deportivo que impulsa Juan Roig, damos la palabra a la directora de la Fundación, Elena Tejedor. Elena, cuando quieras, buenos días. Gràcies, Carles.
Bon dia a tots i gràcies per acompanyar-nos en este dia tan especial para la Fundació Trinidad Alfonso, además en un escenario diferente al de otras ediciones. Gràcies, president, per estar ací i per aquestes instal·lacions que ens permeten tindre un marc d'excepció. En 2012 iniciábamos la actividad de la Fundación Trinidad Alfonso sustentada en tres grandes pilares: esfuerzo, deporte y comunidad valenciana, y que junto a la labor que ya se estaba haciendo desde el Valencia Basket Club completarían todo ese proyecto de mecenazgo deportivo de Juan Roig. Y lo hacíamos con la obsesión de ser capaces de materializar la vocación de nuestro presidente, por un lado acertando con los proyectos que lleváramos a cabo y, lo más importante, eligiendo bien a las personas encargadas de que estos salieran adelante. Una vocación que consistía, primero, en tener eventos e infraestructuras referentes. Y aunque hoy no quiero hacer balance, sí quiero acordarme del Campeonato Mundial de Media Maratón que celebrábamos el pasado 24 de marzo y del que estamos muy orgullosos, no solo por las imágenes que Valencia ha proyectado al mundo, sino por el alto nivel deportivo y organizativo que hemos demostrado tener. En segundo lugar, una vocación que consistía en explicar, difundir y enseñar los valores del esfuerzo entre los niños, jóvenes y formadores a través de iniciativas líderes que fueran lideradas por grandes números uno. No quiero dejar de acordarme de uno de los últimos proyectos que estamos haciendo junto a la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana, Pilota a l'Escola, que llevará a más de 16.000 niños de la comunidad esta tradición tan nuestra, y que empezó a gestarse justamente hace ahora un año aquí, en este acto del Proyecto FER. La tercera vocación era ayudar a que la comunidad valenciana termine de consolidarse como un referente en el ámbito del deporte, y por ello acabamos de presentar el concepto de Comunitat de l'Esport junto a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura y Esport. Un concepto en el que tenemos puestas muchas ilusiones y que tenemos que ser sinceros. Nos ha costado mucho de describir, de definir y del que solo hemos hecho que echarlo a andar. Y, por último lugar, lo que nos trae hoy aquí, a que la comunidad valenciana tuviera deportistas referentes, que compitieran en las máximas competiciones, en concreto en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, de los que todos nos sintiéramos orgullosos. Unos deportistas identificados con los colores de España y de la Comunidad Valenciana. Y por ello, y gracias a Iván, impulsamos el proyecto FER que hoy presentamos en su sexta edición. Ese proyecto FER nacía en 2013 y una de las cosas de las que más orgullosos estamos es que ayudamos a los deportistas no solo económicamente, sino también con mucha visibilidad. Por eso es que el acto de hoy lo organizamos con cariño y nos haga tanta ilusión que el máximo número de deportistas podáis acompañaros. De ahí nuestra insistencia con alguno de vosotros. Durante estos años hemos aprendido mucho de vosotros, deportistas, de vuestras necesidades e inquietudes, lo que nos ha permitido crecer no solo en número, sino también en líneas de actuación y en calidad. Y en este punto quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento a nuestros socios del Comité Paralímpico Español, que desde el principio nos han transmitido su sensibilidad sobre las singularidades del deporte adaptado. Iniciativas como Inclúyete, Relevo Paralímpico o la celebración en la Comunidad Valenciana de 4 campeonatos de jóvenes promesas paralímpicas el pasado mes de febrero junto a la Federació d'Esports de la Comunidad Valenciana son fruto de las conversaciones y las sesiones de trabajo con todos ellos. Y una mención especial al Comité Olímpico Español en las personas de Alejandro Blanco y Ricardo Leiva. Alejandro siempre dice que a él y a mí nos cuesta muy poco ponernos de acuerdo, y es verdad, pues porque al comité solo le mueve su pasión y su vocación de servicio al deporte y a los deportistas españoles, exactamente lo mismo que nos mueve a la Fundación. Hoy quería compartir con todos vosotros el enorme privilegio que está siendo trabajar con Alejandro y con Ricardo, a los que consideramos como dos grandes maestros
a los que no nos cansaremos de dar las gracias por vuestra experiencia, por vuestra sabiduría y por vuestro ejemplo personal. Durante todo este tiempo, efectivamente, hemos aprendido de ellos muchas cosas, entre otras, de la importancia del deporte y de los deportistas, no solo cuando compiten, sino que hay que hacerlo también desde la base. Y por ello tenemos que hacer que más niños quieran ser futuros deportistas. Para ello, con nuestras acciones, aspiramos no solo a transmitirles los valores positivos del esfuerzo, sino queremos que practiquen más deporte y que lo hagan de élite. Y para reforzar esa labor, la labor del deporte de élite, estamos trabajando con distintas federaciones, judo, vela, pilota y natación, para que hagan trabajo de tecnificación. Y por otro, además, hemos aprendido a que estos deportistas también hay que acompañarles cuando ya no están en la élite, para que sigan sus proyectos personales, profesionales o de formación. Y por eso trabajamos en dos iniciativas, Uniesport y Referentes. Uniesport nacía hace 2 años cuando firmábamos un acuerdo con 7 universidades de la Comunitat Valenciana, un acuerdo pionero en España que tenía varios objetivos y, entre otros, que las universidades fueran sensibles a las necesidades de los deportistas y que estos no tuvieran que verse obligados a elegir entre sus estudios o la práctica deportiva. Una preocupación que siempre ha tenido nuestro presidente, consciente de que tras la etapa deportiva hay que estar preparado para la etapa profesional y laboral. Este acuerdo incluía dar unos premios a los estudiantes deportistas con expedientes más brillantes y hoy nos hace mucha ilusión hacer esta ceremonia durante este acto tan bonito. Son 2 premios por cada una de las universidades y además reconoceremos también a los 2 mejores estudiantes deportistas de la Comunitat Valenciana. De esos 16 nos hace mucha ilusión comunicaros que 3 son integrantes del proyecto FER, Héctor Cabrera, Carla Masip y Paula Soria, a los cuales les damos la enhorabuena. Los premios están dotados con 600 euros a los 14 mejores estudiantes y hay 2 premios especiales de 1.200 a los egresados deportistas con mejores expedientes académicos. Por ello, pido la presencia en el escenario de don Fernando Roig y Carles Baixauli, que me ayudarán a entregar estos premios. Don Fernando y Carles. Pues vamos a entregar estos premios a quienes mejor han combinado los estudios universitarios y la práctica deportiva. Empezamos con la Universidad de Valencia, cuyos premiados son 2 deportistas FER, lo comentaba ahora Elena, Carla Masip y Héctor Cabrera. Un aplauso para ellos. Universidad Politécnica de Valencia, recibimos a Felipe Domingo y Aina Miralles. Por la Jaume I de Castelló, los premiados son Aitor Cuadros y Laura Torca. Seguimos, ahora recibimos a los mejores expedientes de la Miguel Hernández de Elche, son Miguel Ángel Fernández y Mónica Hortal. Gracias, Miguel Ángel y Mónica. Universidad CEU Cardenal Herrera, los premiados son Jorge Illarramendi, Jorge y Paula Pedrajas. Ahí están. De la Católica de Valencia, San Vicente Mártir, enhorabuena a Jaume Roig y Ainhoa Martínez.
Y por último, los mejores expedientes académicos en las 7 universidades de la Comunidad Valenciana corresponden a José Francisco Alpánez y Guadalupe Molinari. Gracias y a todos enhorabuena, por supuesto. Pues muchísimas gracias y enhorabuena a todos los que habéis recogido premio. Al margen de Unisport, y como decía antes, en la Fundación hemos aprendido a que teníamos que acompañar a los deportistas desde la base y cuando ya no están en la élite. Y por ello creamos también la categoría Referentes. Referentes es una categoría con la que queríamos que los deportistas élite sintieran que la Fundación Trinidad Alfonso y el proyecto FER iba a ayudarles en la siguiente etapa. Este año el grupo se va a ver incrementado por 3 incorporaciones, las de las gimnastas Alejandra Quereda y Elena López, a quien ahora escucharemos, y por la de la judoka Mónica Merenciano, para ver cómo ha sido el primer año de vida de estos primeros 6 integrantes de la categoría. Hemos preparado un vídeo que me hace mucha ilusión mostraros porque surgió tras el acto de presentación gracias a la sugerencia de un buen amigo de la Fundación. Sin más, me despido. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Buenos días a todos y gracias, presidente. Gracias por poner en marcha ya hace 6 años este programa que tanto está ayudando al deporte y a los deportistas de la Comunidad Valenciana. Yo os puedo hablar en primera persona. Tras quedar cuarta en los Juegos Olímpicos de Londres, me entraron dudas. ¿Sigo o me lo dejo? ¿Continúo 4 años más hasta Río 2016? Esas dudas se difuminaron rápidamente. Mi respuesta fue un sí rotundo. Y en gran medida por el nacimiento del FER, por el apoyo que me concedió hasta lograr mi sueño, subir al podium de unos Juegos Olímpicos. Ahora, quienes estamos más cerca que nunca de decir adiós al deporte de élite y al máximo nivel, los deportistas que hemos pertenecido al FER disponemos de otro privilegio. Tenemos la opción de incorporarnos al programa de referentes, otra fantástica idea de la Fundación Trinidad Alfonso. Algunos hemos de pensar ya en la transición hacia una nueva vida. Los entrenamientos, las competiciones, los viajes han de dar paso a otra etapa. Hemos de activar otro tipo de planes, formativos o profesionales. Con mi incorporación y la de Alejandra Quereda y Mónica Merenciano ya somos 9 referentes. El año pasado se acogieron a esta propuesta Concha Montaner, Laura Gómez, Sugoy Uriarte, David Casinos, Matías Tudela y César Sempere. Con esta ayuda afrontamos el futuro con más optimismo, con más ilusión, con más apoyo y más medios. El FER no solo está con el deportista en el durante, sino también en el después. Ayuda en el complicado tránsito hacia la vida laboral y profesional. Y esto es una gran suerte para todos nosotros y nosotras. Además,
asumimos con responsabilidad el convertirnos en espejo y modelo, en referentes para el resto de los deportistas FER. Esperamos estar a la altura. Un consejo que os puedo dar a vosotros, especialmente a los más jóvenes, es que sobre todo disfrutéis del deporte, que soñéis con llegar muy lejos, pero que no descuidéis vuestros estudios y vuestra formación. Muchas gracias. Gracias, Elena. Seguro que vas a ser una gran referente, al igual que el resto de tus 8 compañeros. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, en especial al Valencia Basket por acogernos en esta fantástica alquería y, como siempre, gracias a los protagonistas de estos, a los deportistas, a las familias, a los entornos. Gracias por hacer que esto tenga sentido. Buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí. La verdad que impresiona ver esta instalación así de llena. Abrimos hoy la 6ª edición del proyecto FER y puedo decir con orgullo y con mucha más ilusión que la primera que, por difícil que parezca, seguimos encontrando savia nueva deportiva que nutre al deporte y a este proyecto. Esto es clara señal de que el deporte en la Comunidad Valenciana sigue creciendo a buen ritmo. Estamos ya casi a mitad de este nuevo ciclo olímpico y seguimos creciendo. Y no solo en número de deportistas, sino en otras líneas que ya el año pasado, en la otra instalación, mencionábamos de forma sutil en la presentación y que ahora explicaremos. Por todo esto, a nivel personal, quiero seguir agradeciendo a su presidente y a la Fundación Trinidad Alfonso que me brindan la posibilidad de seguir siendo el director deportivo de este proyecto por 6º año consecutivo. Para mí es un gran honor. Gracias, presidente. Gracias a todo el equipo. Podemos decir que el proyecto FER en 2017 vivió un gran año posolímpico y con ello otro nuevo año de aprendizaje, otro hito más que cumplimos y que nos acerca a conocer un poquito más el deporte en Valencia. Pero como dice el lema del proyecto, este año por 2ª edición consecutiva, queda molt per fer. Este año lo digo bien, me lo han puesto fácil. Y esto es una gran verdad. Aún tenemos mucho camino por delante y por eso seguimos sin conformarnos con lo conseguido. Continuamos mirando a Tokio 2020 con la ilusión de un desembarco histórico de deportistas valencianos. Y para eso el deporte necesita que demos siempre la máxima. Tanto vosotros, deportistas, como nosotros en el proyecto, como todos los que estáis aquí hoy. Boxeo en la categoría élite, piragüismo, softball, incluso un jugador de aquí, de esta casa del Valencia Basket, en la categoría promesas, son algunas de las novedades de esta edición. Para nosotros es un lujo ver que esta familia crece tanto en disciplinas como en número de deportistas. Como ejemplos del proyecto, este año citaremos a 2 grandes, Alba Sánchez y Héctor Cabrera, que no han hecho otra cosa más que crecer y crecer. Que entrasteis en el vivero hace 4 años y hoy nos representáis en el nivel élite, y que son un claro reflejo de superación. En breve les escucharemos. Cada año pensamos que tocamos techo, pero parece ser que nos vamos equivocando año a año. Este año llegamos a un nuevo tope de deportistas, 127. Son 6 más que el año pasado. Mencionar, como siempre, a los componentes de la Comisión Técnica Evaluadora por su colaboración. Marina Ferragut, Ricardo Leiva, Miguel Rodríguez, Javier Sánchez, Alfonso Gil, César Sempere y Juan Miguel Gómez. Todos ellos nos han aportado criterios y conocimientos y experiencia para confeccionar este equipo FER de 2018 que hoy presentamos. En cuanto a las cifras de los deportistas, la distribución es la siguiente. Os voy a pedir este año que os levantéis todos los deportistas, ¿vale? Élites, promesas y vivero. Si os podéis poner en pie, por favor, que os vean. No están todos porque algunos están compitiendo. 28 deportistas forman parte de la categoría élite. Tokio 2020 está ahí, pero antes está cada paso que deis. Pensad y sobre todo entrenad. Entrenad y entrenad mucho. Y seguid siendo el ejemplo
de todos los que vienen a vuestra estela. La categoría Promesas está integrada esta edición por 39 deportistas. Este grupo sigue creciendo en número y eso es muy bueno. Y confiamos que en breve dará frutos a la categoría de élite. Por último, la categoría Vivero, que acoge a 60 deportistas. Cada vez es más difícil entrar en el vivero y espero que valoréis lo que esto significa y que os reflejéis en los deportistas de las categorías que os preceden. Ese debe ser vuestro mejor espejo. Cada deportista es en sí un libro, una historia de superación, que a su vez lleva incluidos a otros protagonistas, las familias, los amigos, las parejas, los entrenadores y todos aquellos formadores que pertenecéis al entorno de estos deportistas. Muchas gracias. En esta edición se mantienen los importes para todas las categorías: 15.000 euros para la élite, 7.500 para promesas y 2.000 euros para vivero. Gracias a vuestro esfuerzo y talento, habéis llevado a la comunidad, a vuestros entornos y a este proyecto a que celebrásemos 273 podios en 86 países diferentes, 128 oros, 84 platas y 61 bronces. Habéis hecho un trabajo espectacular, chicos. También quiero agradeceros vuestra disponibilidad siempre durante el año pasado. Gracias a vosotros ha sido posible que hayamos llevado el proyecto FAIR y los valores del olimpismo a más de 75 colegios de la comunidad a través de las sesiones Fair Play, lo que ha supuesto que más de 7.500 niños se emocionen, diviertan y conozcan vuestras historias. Muchas gracias. Ya podéis sentar, no os canséis. Este año el proyecto FAIR da un nuevo paso y queremos seguir sumando. En esta sexta edición, la principal novedad del proyecto es la nueva categoría que hoy presentamos, FAIR Entrenadores, que tiene como objetivo principal impulsar a los verdaderos gestores del talento dentro de la comunidad. Creemos que tener 2 deportistas dentro del proyecto FAIR ya es un hito destacable dentro de la élite deportiva, y esto no se consigue de un día para otro. 8 disciplinas abren esta convocatoria de 2018: atletismo, gimnasia rítmica, judo, natación, ciclismo, taekwondo, vela y karate. Voy a ir citando los nombres de los 10 beneficiarios: Manoli Alonso, Blanca López, Juan Vicente Escolano, Rubén Rubio, David Román, Toni Puig, Eloy Izquierdo, Javier Montparner y José Gabriel Gómez. El 10º es el entrenador Paco Martín, que hoy se encuentra en Túnez y no puede estar con nosotros, dado que es el Mundial Junior de Taekwondo y compiten 2 integrantes del proyecto FAIR 2018. Entrenadores, os voy a pedir que os levantéis, por favor. De verdad, es un auténtico honor para nosotros teneros aquí y que os incorporéis a la familia FAIR. Y esperamos que para el resto de entrenadores seáis un toque de motivación para crecer y hacer crecer entornos de calidad humana como la vuestra y que sean y se conviertan en altamente competitivos. Muchas gracias. Por último, el año pasado anticipábamos que aquellos clubes que más deportistas aportasen al proyecto FAIR en esta edición que hoy abrimos serían reconocidos con una mención especial. En esta primera entrega de premios son 4 los clubes reconocidos. Todos ellos recibirán una cantidad económica y un bonito trofeo elaborado por los usuarios de la Fundación Rocha Alfonso. Para escenificar este reconocimiento a estos 4 clubes, solicito que doña Trini Roch, por favor, doña Trini, si nos acompaña, se incorpore al escenario. Ahí en medio, donde está la luz. Sí. Sin más, paso a dar los nombres de los premiados. Club Atletismo Playas de Castellón. Recoge el premio su presidente, Antonio Scrich.
Gracias. Club Deportivo Olimpo de Sedaví. Recoge el premio su entrenadora Cristina Muñoz. Gracias. Club de Córrer El Garbí, de atletismo, de Gandía. Recoge el premio su presidente, Chimo Mas. Y por último, Real Club Náutico de Javia, de Vela. Recoge el premio su presidente, Arturo Miquel. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena por vuestra aportación al deporte y a la sociedad. Por mi parte, poco más. Es momento ya de dar paso al vídeo que resume lo que fue el proyecto FAIR en 2017. Tras el mismo, hablarán en representación de los deportistas Alba Sánchez y Héctor Cabrera. Muchas gracias a todos. Hoy empieza todo. En 2017, gracias a él, hemos superado todos los registros y hemos sido 121 deportistas compitiendo por todo el mundo. Gracias a él, hemos ganado 128 oros, 84 platas y 61 bronces. Y hemos participado en 260 competiciones de 46 países diferentes. El año pasado, gracias a él, tuvimos la constancia suficiente para ponernos a estudiar y la fuerza necesaria para superar cientos de exámenes. Gracias a él, hemos aprendido lo importante que es transmitir el espíritu olímpico. Visitamos 75 colegios de toda la Comunitat Valenciana y nuestros valores deportivos llegaron a más de 7.500 jóvenes valencianos. Gracias a él, sabemos que más que una simple palabra, es toda una cultura. Y es que gracias al esfuerzo, hoy seguimos corriendo, nadando, saltando, remando, luchando y haciendo todo lo posible por cumplir nuestro gran sueño. Muy buenos días a todos y a todas. Cuando hace casi 2 meses me propusieron intervenir en este acto y representar a todos los deportistas del proyecto FAIR, no me lo pensé. A pesar de los nervios y la responsabilidad que tengo en este momento, dije que sí inmediatamente. Para mí es un honor ser hoy una de los portavoces del grupo de deportistas que conforman el equipo FAIR 2018. Es una gran satisfacción representar uno de los grandes objetivos del proyecto FAIR, que es ir ascendiendo de categoría año a año. Empecé en Vivero en 2014 y ahora, en 2018, me incorporo a élite. Ojalá muchos de vosotros que estáis ahora en Vivero o en Promesas podáis en breve subir a la máxima categoría. Os animo a que lo luchéis, lo persigáis y lo soñéis. Con ilusión, constancia y convicción en uno mismo, todo se puede alcanzar. Obviamente, esta progresión que he experimentado en los últimos años no hubiera sido posible sin el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso y el proyecto FAIR. Un apoyo no solo económico, también moral, de promoción y de visibilidad, sobre todo para los deportes minoritarios como es el mío, la halterofilia. Puedo afirmar que nos sentimos unos auténticos privilegiados. Por ello, no quisiera finalizar mi intervención sin un mensaje de agradecimiento a don Juan Roig, impulsor del proyecto FAIR, por promover un programa de estas características, por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de creer y crecer. Luchemos por el sueño olímpico, luchemos por Tokio 2020.
Estimats amics i amigues, de nou, molt bon dia a tots. Intentaré ser original y poco reiterativo. Sí voy a repetir el agradecimiento a la Fundación Trinidad Alfonso y a su presidente Juan Roig por impulsar un proyecto tan maravilloso. Pero si cabe, en mi caso, como exponente de los deportistas paralímpicos, el agradecimiento es mayor. Yo tengo una discapacidad visual. Por mí mismo, solo tengo un 5% de visión, pero os aseguro que el 95% restante me lo aporta el proyecto FAIR. El FAIR son mis gafas, pero también es mi fuerza, es mi motivación y es el impulso que me hace lanzar la jabalina lo más lejos posible. Aquellos que tenemos alguna discapacidad, que haya una entidad como la Fundación Trinidad Alfonso y un proyecto de ayudas como el proyecto FAIR, que no hacen distinciones entre deportistas olímpicos y paralímpicos, es una fortuna. Por ello, 1 millón de gracias. 1 millón de gracias por vuestra generosidad y por no hacer distinciones. Yo tuve la suerte de participar en los Juegos de Río y espero tener la misma suerte de participar en los Juegos de Tokio. Y ojalá muchos más valencianos y deportistas FAIR puedan disfrutar de la experiencia realmente indescriptible. Para ello, os garantizo máxima dedicación y esfuerzo en cada competición y en cada entrenamiento. Y de nuevo, gracias, molt bon dia, y como dice el lema de este año, hoy empieza todo y queda molt per fer. Gracias. Gracias, Héctor y Alba. Como siempre, los deportistas nos emocionan con sus alocuciones. Y suerte en las competiciones en este año 2018. Deseo que hacemos extensivo y extensible a los 127 deportistas que este año integran el proyecto FAIR 2018. Como nos gusta comentar, es una auténtica selección olímpica y paralímpica de la Comunitat Valenciana. Héctor y Alba representan el ejemplo ideal del proyecto FAIR. Ambos, como comentaban ellos, empezaron en vivero en 2014 y poco a poco, con su talento, ambición, esfuerzo, calidad, han ascendido a la categoría élite. Sin duda, el mejor espejo y la mejor inspiración para los más jóvenes que hoy nos acompañáis. Hemos escuchado a la directora de la Fundación, hemos escuchado a la referente Elena López, hemos escuchado a los deportistas. Y ahora es el momento del presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig. Al principio de este acto hemos comentado que el proyecto FAIR es solo un ejemplo de ese potente plan de mecenazgo deportivo que impulsa Juan Roig a partir de su patrimonio personal a través del Valencia Basket y a través de la Fundación Trinidad Alfonso. Una entitat que va néixer en 2012 amb la missió d'impulsar accions socials que complaguen i satisfaguen el major número possible de jefes o beneficiaris, utilitzant l'esport com a exemple i com a forma d'irradiar els valors de la cultura de l'esfuerzo. Per tant, rebem ja al mecenas de la Fundació Trinidad Alfonso, don Juan Roig, per a que ens explique les seues motivacions, els seus objectius de cara a esta nova edició. President, quan vulga, molt bon dia. Bon dia a tots, benvinguts a l'Alqueria del Bàsquet que inaugurarem fa 8 mesos y que es un orgullo para todos nosotros. Y también quería dar las gracias a Héctor y Alba porque sois dos ejemplos de lo que cuando yo quería en el verano del 2012, cuando hablé con Iván Colmenarejo, la idea de que tenía que haber más deportistas españoles en los Juegos Olímpicos y de ellos más deportistas valencianos. Y para mí es lo que cuando hicimos el proyecto FAIR empezamos, ¿no? Y esta idea pues cada vez va tomando más, aún no somos muchos, pero vamos siendo más y tenemos que ser mucho más, ¿no? Yo creo que para mí, me lo enseñó mi madre, aquí están dos hermanos, Fernando y Trini, acompañándonos, que en la vida lo primero que hay que hacer es dar para después poder recibir. Vosotros habéis dado mucho las gracias y todo eso, pero es más bonito dar que recibir. Todo el mundo, la gente, y para mí me da mucha satisfacción el poder hacer esto
tengo posibilidades económicas y en mi medida hago lo que puedo, y creo que lo más bonito en esta vida que hay es dar, más que recibir. Recibir es muy chulo, pero dar... Y yo a todo el mundo lo que hago es, con mi ejemplo, es animarlos a que todo el mundo demos mucho, ¿no? Cada uno dentro de sus posibilidades, por supuesto, y el ejemplo de mi madre pues siempre nos ha llevado, ¿no?, a ello. Y yo ¿qué estamos dando, ¿no? Pues primero empezamos con el proyecto FER, ¿no? Este año somos 127, el año pasado fuimos 121 y en el 2013 empezamos con 20 personas. Y sobre todo, pues como ha dicho Héctor, ¿no?, el que no haya discriminación entre olímpicos y paralímpicos para mí es un gran honor, y como alguien dijo en una presentación, ¿no?, cuando uno es paralímpico es que salió de nacimiento así, no se hizo, sino que fue una cosa que Dios nos la dio cuando nacimos, y a cada uno nos da una forma de ser, ¿no? Para mí es tan importante un paralímpico como un olímpico. Y luego creo que el proyecto CER con 127 está muy bien, y y otra de las grandes cosas que es muy bonito es que los 127 no hay ninguno recomendado. Hay uno que se llama Roch, pero no tiene nada que ver con nosotros, pero, aunque luego la gente no se lo creerán, pero no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, el apellido que lo comparte, que ya es una cosa muy bonita, ¿no? Pero que cada uno de los que estáis aquí es de vuestro esfuerzo personal y de las horas y horas de entrenamiento y de dedicación y de sacrificio que cada uno decís, ¿no? Y que luego es muy bonito el día que ganas algo, el día que tal, pero detrás hay un esfuerzo impresionante, ¿no?, que yo creo que para vosotros y para vuestras parejas y vuestras familias pues es también muy importante. Luego hemos hecho lo de los referentes. Yo creo que, claro, la vida, claro, dice, se os está acabando, se nos está acabando a otros, a vosotros estáis con 30 o 35 años o con 28 y aún tenéis mucho para camino, y yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Cuando los demás empezamos en la vida, los deportistas, muchos de vosotros termináis una etapa, ¿no? La vida solo se acaba el día que uno se muere, ¿no? Hasta ese día hay que continuar luchando y haciendo cosas, y vosotros las estáis haciendo. Yo creo que para nosotros es el darle una viabilidad como referentes y como sea imagen para todos los demás, pues yo creo que es una cosa muy buena. Y luego esto es una idea de Iván, y yo creo que es muy importante los entrenadores, y yo creo que el haber estado potenciando a entrenadores es una cosa que nos va a ayudar muchísimo en el proyecto de sacar deportistas en la comunidad y de deportistas en España para conseguir grandes logros. Y el FER Futur, que ya tenemos tantos FERs que al final uno ya no sabe cuántos FERs vamos a tener y cuántos, que son las 3 federaciones. Yo creo que judo, vela y natación, yo pido un aplauso a las 3 federaciones, porque yo creo que han sido una cosa... Lo que está claro es que donde más deportistas vamos a tener va a ser en judo, en vela y en natación. Y cuanto mejor sean las federaciones, pues más cosas vamos a conseguir. Y luego lo del incentivo a los clubs es una cosa que también hemos hecho, y que yo creo que es una forma de también incentivar al deportismo, ¿no? Con todo esto lo que estamos es dando lo que esperamos. ¿Qué esperamos recibir, no? Pues lo que esperamos recibir, lo primero, son grandes personas. Yo creo que lo más importante de un deportista es ser una gran persona, y después serán los éxitos deportivos o lo que consigue, y que sea un referente y un ejemplo para todos vosotros, ¿no? Yo creo que la cultura del esfuerzo es que la lleváis en el ADN. Cualquiera de vosotros, si no hicierais el esfuerzo que estáis haciendo, y estáis haciendo mucho más esfuerzo que vuestros amigos y vuestros compañeros en este campo, no llegaríais a donde habéis llegado y a donde esperáis cada uno de llegar, y cada uno de vosotros sabréis el sacrificio personal que requiere el estar ahí. Luego vosotros sois una de las cosas que más creo que debe de impulsarse, ¿no?, que es la cultura del esfuerzo, y vosotros sois el prototipo de esfuerzo. El talento deportivo, pues creemos que lo tenéis. La gran ventaja de esto es que no hay recomendados, y que es una cosa que los mejores... Lo que sí que está claro es que los que estáis aquí son los mejores, que alguno de los buenos se habrá quedado sin ser seleccionado porque se habrá equivocado. Los jueces estos que hacen, los que han hecho todo
todo eso, pues seguro que alguno de vosotros sí conoceréis que nos hemos dejado fuera. Pero lo que sí que está claro es que los 127 que estáis sí que sois los que tenéis que estar, ¿no? Y tener éxitos deportivos, esperamos tener, y sobre todo proyectos personales y que estéis orgullosos de ser españoles, de estar en la Comunidad Valenciana y de representar a FER en todos los actos, ¿no? Este año, o sea, ¿cuál es mi aspiración? Yo siempre aspiro, ¿no? Y pongo siempre datos y retos, ¿no? Pues como lo de ser campeón de Europa, que le poníamos al entrenador, y que este año hemos quedado bien, pero no hemos conseguido uno de los retos, pero vamos a por eso el próximo año. Para eso tenemos que clasificarnos antes. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Pues ser, dentro de todos los deportistas españoles, pues ser 50 en los Juegos Olímpicos. Claro, en Río fuimos 30 de toda la comunidad los que estuvimos representando a España como valencianos, ¿no? Este año queremos 50. Entonces, estamos haciendo eso, pues imagino que para los próximos, ¿no? Para el 2024, pues en vez de 50, pues pediremos 100, ¿no? Y iremos animando y subiendo. Pero al final lo que pretendemos es que la comunidad sea una comunidad. Hemos puesto comunidad del sport, a mí me hubiera gustado poner el sport y el esfuerzo. Yo creo que hay que conseguir que sea. Y, en fin, agradeceros a todos que estéis aquí. Es un ambiente muy sano y muy agradable. Y muchas gracias por estar aquí y bon día a todos. Buenos días. Gràcies, president, per fer possible tot això, fer en mayúscules y en minúscules, valga el joc de paraules. Como ya hemos comentado, el proyecto FER se adentra en 2018 en su 6ª edición, un proyecto que crece cada año en cantidad y en calidad. Estamos ya a mitad de ciclo olímpico. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 4 días estábamos en Río, estamos ya descontando casi no las horas, evidentemente, pero sí los meses para llegar a Tokio 2020, donde esperamos que el FER, una vez más, tenga una gran presencia de deportistas y desembarque con un número importante de integrantes. Como reza uno de los lemas que preside este acto, hoy empieza todo, y en realidad, en cualquier ámbito de la vida, cada día empieza todo. Cada día es una reválida, es un reto, es un examen, es un desafío y, si cabe, más todavía para vosotros deportistas. Por ello, os invitamos ahora a que disfrutéis con este vídeo que representa el inicio oficial del FER 2018, un espectacular y emocionante documento audiovisual que refleja a la perfección vuestro afán de superación, vuestra autoexigencia, vuestra perseverancia y vuestro admirable carácter y espíritu. Ayer no existe. Hoy empieza todo. Hoy es tu primer día de entrenamiento. Esa, tu primera gota de sudor. Hoy sientes por primera vez ese maldito temblor de piernas. Olvida tu última medalla. Hoy sueñas con ganar la primera. Cuando coreen tu nombre, apaga ese altavoz. Hoy nadie te conoce. Si crees que ese récord es tuyo y solo tuyo, bórralo de tu mente. Hoy tu palmarés vuelve a estar vacío. Pon a cero el contador del esfuerzo. Olvida lo que te ha traído hasta aquí y repítete una y otra vez. Hoy empieza todo. Hoy empieza todo. Hoy empieza todo. Solo así te darás cuenta de todo lo que queda por hacer. En efecto, hoy empieza todo y queda mucho por hacer. Ya digo que el vídeo era espectacular y creo que no ha defraudado a las previsiones que habíamos despertado
con nuestro alegato inicial. Bueno, pues ahora sí, el FER 2018 despega, ya está en marcha. Mucha suerte a todos. Ojalá las lesiones y la salud os respeten y ojalá en los próximos meses, en 2018, nos brindéis momentos memorables. De hecho, algunos ya lo habéis hecho durante el primer trimestre de este año 2018. Hemos llegado al final de este acto de puesta de largo del FER 2018, pero antes permitidme una serie de indicaciones. Bueno, antes que nada, esperemos que los que estáis aquí hayáis disfrutado y vibrado tanto más que los que somos partícipes del FER y de la Fundación Trinidad Alfonso de una u otra manera. Repito, antes de concluir, una serie de indicaciones para todos los asistentes. En primer lugar, ahora haremos la habitual foto de familia con el presidente de la Fundación, con don Juan Roig, con la directora Elena, con el director deportivo del FER, Iván Colmenarejo, y, por supuesto, con los deportistas del FER 2018. Además, los deportistas Elena e Iván atenderán a la prensa si quieren entrevistas más personalizadas. Importante también proponer a los aquí presentes que, si lo deseáis, podéis hacer una visita a esta joya que es la Alquería del Básquet. Ojo, no es una visita guiada, pero sí pueden disfrutar de esa instalación siguiendo las indicaciones y las señales que están diseminados por la alquería. Me comentaban, para que lo tengáis claro, que los que estáis a pie de pista tenéis que seguir la rampa situada a la salida de la pista central en la que nos encontramos, y los que estáis en las gradas, en esta salida a la derecha, podéis visitar la alquería. Cuidado, es muy grande, no os perdáis, que esto es gigantesco, a ver si tenemos algún disgusto. Y por último, todos vosotros y ustedes podéis disfrutar de un aperitivo que, como veis, está ubicado a ambas partes de esta pista central de la Alquería del Básquet. Ha sido todo. El FER 2018 despega. Esperemos que el vuelo sea muy exitoso. Gracias y molt bon dia a tots. Quitar eso de en medio. Llévatelo, quita eso de aparte.